Hola Potter lunáticos, bienvenidos otra semana más al canal. Bien, hoy toca otro audiolibro. Espero que no os canséis de dos vídeos seguidos que sean de audiolibro, pero es que iba a hablar de la casa Ravenclaw, que como sabéis he hecho una sección hablando sobre las casas de Hogwarts y me falta esa. ¿Qué pasa? Que para hacerlo antes previamente hay que buscar información porque, a ver, yo sé cosas de Harry Potter evidentemente, pero no soy un libro andante. Hay cosas que tengo que mirar porque no las sé ciertamente y antes de hacer el vídeo pues tendré que buscar esa información porque no voy a plantarme a hablaros de cosas que igual hay gente que me está escuchando que dice, yo soy de Ravenclaw y hay cosas que no son correctas, te estás equivocando, puta lunática. Así que como no me da tiempo y quiero que básicamente que hoy tengáis estos dos vídeos porque a ver, el domingo pasado yo sé que no subí ningún vídeo, no pude. Igual os sorprendéis un poco porque tanto este vídeo como el de los Juegos del Hambre, que es el primero, los voy a tener que subir el viernes porque desgraciadamente no voy a poder estar muy disponible este fin de semana por cosas de la escuela, ya sabéis, lo típico, exámenes. Así que este viernes tenéis dos vídeos y ya el próximo domingo, como siempre, tendréis un vídeo en el canal. Vamos, espero que el próximo domingo pueda subiros un vídeo. Depende de cómo depende de cómo se ven las navidades, también digo. Vamos, que en navidades, si todo va bien, estaré presente. No haré vacaciones de Navidad. Bien, comencemos con el corredor del laberinto. Nos quedamos por el capítulo 17. Durante varios segundos, Thomas sintió que el mundo se había quedado congelado. Un gran silencio siguió al ruido atronador que emitió la puerta al cerrarse y un velo de oscuridad pareció cubrir el cielo, como si hasta el sol se hubiera asustado de lo que acechaba en el laberinto. El ocaso había llegado y las gigantescas paredes parecían lápidas en un cementerio para gigantes. Plebado de hierbajos. Thomas se recostó sobre la roca áspera, abrumado por la incredulidad ante lo que acababa de suceder, aterrorizado por las consecuencias que podía tener. Entonces, un alarido que salió de Alby puso a Thomas firme. Minho estaba gimiendo. Thomas se apartó del muro y corrió hacia los dos clarianos. Minho se había incorporado y estaba otra vez de pie, pero tenía un aspecto horrible, incluso bajo la tenue luz que aún les acompañaba. Estaba sucio, sudoroso y lleno de arañazos. Alby, en el suelo, parecía encontrarse peor. Tenía la ropa hecha jirones y los brazos cubiertos de cortes y cardenales. Thomas se estremeció. ¿Habría atacado un lacerador a Alby? —¡Verducho! —dijo Minho—, si crees que has sido valiente por salir aquí, escúchame bien. Eres el Fuco, cara Fuco, más Fuco que he visto en mi vida. Estás muerto como nosotros. Thomas notó cómo la cara se le calentaba. Esperaba al menos un poco de gratitud. No podía quedarme allí sentado y dejaros aquí fuera. ¿Y qué vas a hacer ahora para ayudarnos? Minho puso los ojos en blanco. Como tú quieras, tío. Rompe la norma número 1. Suicídate. Me da igual. De nada. Solo trataba de echar una mano. Thomas se sentía como si le hubieran pegado una patada en la cara. Minho forzó una risa amarga y luego se arrodilló junto a Alby. Thomas se fijó mejor en el chico que estaba en el suelo y se dio cuenta de lo mal que se hallaban las cosas. Alby parecía encontrarse al borde de la muerte. Su piel morena perdía el color por momentos, y el joven respiraba rápido y de forma superficial. La esperanza abandonó a Thomas. No quiero hablar de esto, dijo Minho mientras comprobaba el pulso de Alby y se inclinaba para auscultarle el pecho. Digamos que los laceradores no se toman demasiado bien la muerte. Aquella afirmación cogió a Thomas por sorpresa. —¿Así que le han mordido?
o picado, da igual. ¿Va a pasar por el cambio? Tienes mucho que aprender. Fue todo lo que dijo Minho. Thomas quiso gritar. Sabía que le quedaba mucho por aprender. Por eso hacía preguntas. ¿Va a morirse? Se obligó a decir antes de avergonzarse por lo vacío y superficial que sonaba. Puesto que no hemos conseguido volver antes de la puesta de sol, probablemente. Podría morir en 1 hora. No sé cuánto se tarda si no te dan el suero. Por supuesto, nosotros también moriremos. Así que no te pongas a llorar por él. Sí, todos estaremos muertos bien pronto. Lo dijo con tanta naturalidad que Thomas apenas pudo procesar el significado de sus palabras. Pero enseguida la espantosa realidad de la situación caló en él, y sintió como si sus entrañas comenzaran a pudrirse. ¿De verdad vamos a morir? Preguntó, incapaz de aceptarlo. ¿Me estás diciendo que no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir? Ninguna. Thomas estaba harto de la constante negatividad de Minho. Venga ya, tiene que haber algo que podamos hacer. ¿Cuántos laceradores nos atacarán a la vez? Se asomó por el pasillo que se adentraba en el laberinto, como si esperara que las criaturas llegaran en aquel momento, atraídas por el sonido de su nombre. No lo sé. Una idea saltó la mente de Thomas y le dio esperanza. Pero, ¿y qué hay de Ben? ¿Y de Gale? ¿Y de los demás a los que picaron y sobrevivieron? Minho le miró de una forma que expresaba que era más tonto que una clonk de vaca. ¿No me has oído? Consiguieron regresar antes de la puesta de sol, imbécil. Al volver les dieron el suero a todos. Thomas se preguntó por el suelo que había mencionado Minho, pero antes tenía mucho más interrogantes que responder. Pero yo creía que los laceradores solo salían de noche. Pues estabas equivocado, pingajo. Siempre salen de noche, pero eso no significa que no aparezcan nunca de día. Thomas no quería dejarse llevar por la desesperanza de Minho. No quería rendirse ni morir todavía. ¿Alguna vez han atrapado de noche a alguien fuera de los muros y éste ha vivido para contarlo? Nunca. Thomas frunció el entrecejo. Deseaba encontrar una pizca de esperanza. ¿Cuántos han muerto entonces? Minho clavó la vista en el suelo, agachado con un antebrazo sobre la rodilla. Era evidente que estaba agotado, casi aturdido. Al menos 12. ¿No has estado en el cementerio? Sí. Así es como mueren, pensó. Bueno, esos solo son los que hemos encontrado. Hay más cuyos cuerpos nunca aparecieron. Minho señaló distraídamente hacia el claro cerrado. Ese puñetero cementerio está en el bosque por un motivo. Nada mata mejor el tiempo que recordar cada día a tus amigos asesinados brutalmente. Minho se levantó, cogió a Albi por los brazos y luego señaló con la cabeza sus pies. Coge esos mamones apestosos. Le tenemos que llevar hasta la puerta. Les dejaremos un cuerpo para que lo encuentren con facilidad por la mañana. Thomas no se podía creer lo morboso que era aquella afirmación. ¿Cómo puede estar ocurriendo una cosa así? Ah, no, perdón, que le has gritado. ¿Cómo puede estar ocurriendo una cosa así? Gritó a las paredes a la vez que giraba en círculo. Se sintió a punto de perder el control definitivamente. Deja de lloriquear, deberías haber seguido las normas y haberte quedado dentro. Ahora, venga, cógele de las piernas. Con una mueca de dolor por un retorcijón, Thomas se acercó y levantó los pies de Albi, como le habían dicho. Llevar en medio a rastras el cuerpo, inerte unos 3 metros hasta la grieta vertical de la puerta, donde Minho apoyó a Albi contra la pared en una posición en la que casi estaba sentado. El pecho de Albi subía y bajaba, esforzándose por respirar, y su piel estaba empapada en sudor. Parecía que no iba a durar mucho más. ¿Dónde le han mordido?, preguntó Thomas. ¿Puedes verlo? No te muerden, los jodidos te pican. Y no puedes verlo. Podría tener montones de picotazos por todo el cuerpo. Minho cruzó los brazos y se apoyó en el muro. Por alguna razón, Thomas pensó que la palabra picar sonaba mucho peor que morder. ¿Te pican? ¿Qué significa eso? Tío, tendrás que verlos para saber de lo que estoy hablando. Thomas señaló los brazos de Minho y luego sus piernas. Bueno, ¿y por qué esa cosa no te ha picado a ti? Minho extendió las manos. Quizás sí lo haya hecho. Quizá me desglobe en cualquier momento. Ellos... empezó a decir Thomas, pero no sabía cómo terminar la frase. No sabía si Minho lo había dicho en serio. No existe ningún ellos.
solo el que creíamos que estaba muerto. Se volvió loco y picó a Albi, pero luego salió corriendo. Mi hijo volvió la vista hacia el laberinto, que estaba a oscuras casi por completo porque se había hecho de noche. Pero estoy segurísimo de que no tardarán en estar aquí con un puñado de los otros para liquidarnos con sus agujas. ¿Sus agujas? A Thomas las cosas le sonaban cada vez más alarmantes. Sí, agujas. No dio más detalles y por la cara que puso tampoco pensaba hacerlo. Thomas levantó la vista hacia los enormes muros cubiertos de enredaderas. La desesperación por fin le había puesto en modo resolver problemas. ¿No podemos trepar por esta cosa? Miró a Minho, que no dijo ni una palabra. ¿Por las enredaderas? ¿No podemos subir por ellas? Te lo juro, Verducho, debes de creer que somos un atajo de subnormales. ¿De veras piensas que nunca hemos tenido la ingeniosa idea de subir por las putas paredes? Por primera vez Thomas notó que poco a poco le invadía la ira para competir con el miedo y el pánico. Solo intento ayudar, tío. ¿Por qué no dejas de poner pegas a todo lo que digo y hablas conmigo? Minho saltó bruscamente sobre Thomas y le agarró por la camiseta. No lo entiendes, ¡Oh! Perdonad. No lo entiendes, carafuco. Tú no sabes nada y lo único que haces es empeorarlo intentando tener esperanza. Estamos muertos, ¿me oyes? ¡Muertos! Thomas no supo qué sintió con más fuerza en aquellos momentos, si enfado con Minho o lástima por él. Se estaba rindiendo con demasiada facilidad. Minho bajó la vista hacia sus manos, que agarraban con firmeza la camiseta de Thomas, y la vergüenza le atravesó el rostro. Le soltó despacio y retrocedió. Thomas se recolocó la ropa con actitud desafiante. «Oh, tío», susurró Minho. Luego se dejó caer en el suelo y hundió la cara en sus puños apretados. «Nunca he estado tan asustado, Max, no como ahora». Thomas quiso decir algo que madurara, que pensara, que le contara todo lo que sabía. ¡Algo! Abrió la boca para hablar, pero la cerró enseguida cuando oyó el ruido. Minho asomó la cabeza y miró por uno de los oscuros pasillos de piedra. Thomas notó cómo se le aceleraba su propia respiración. Aquel sonido grave e inquietante venía de lo más profundo del laberinto. Era un zumbido constante que emitía un timbre metálico cada pocos segundos, como cuchillos afilados, rozando unos contra otros. Cada vez se oía más alto y entonces surgieron unos chasquidos sobrecogedores. Thomas se imaginó unas largas uñas dando golpecitos contra un cristal. Un gemido ahogado llenó el aire, y luego sonó algo que parecía el ruido de unas cadenas. En conjunto todo era horroroso, y la pequeña cantidad de valor que Thomas había conseguido reunir estaba empezando a desaparecer. Minho se levantó. Apenas veía su rostro bajo aquella luz mortecina, pero cuando habló, Thomas se imaginó que tenía los ojos abiertos de par en par por el terror. «Tenemos que separarnos. Es nuestra única posibilidad de supervivencia. Sigue moviéndote. No dejes de moverte». Y entonces se dio la vuelta, echó a correr y desapareció en cuestión de segundos, engullido por el laberinto y la oscuridad. Capítulo 18. Thomas se quedó con la vista clavada en el sitio por donde Minho había desaparecido. Una repentina aversión hacia el chico creció en su interior. Minho era un veterano en aquel lugar, un corredor. Thomas era un novato, solo llevaba unos días en el claro y unos minutos en el laberinto. Sin embargo, de los dos había sido Minho el que había perdido el control, el que se había dejado llevar por el pánico y había echado a correr ante el primer problema que se había presentado. «¿Cómo ha podido dejarme aquí tirado?», pensó Thomas. «¿Cómo ha podido?». Los ruidos se intensificaron. El rugido de los motores se intercalaba con unos sonidos parecidos a los de una manivela enrollando las cadenas de un mecanismo de elevación en una vieja y mugrienta fábrica. Y entonces llegó el olor de algo muy caliente y grasiento. Thomas no tenía ni la más remota idea de lo que le esperaba. Había visto un lacerador, pero solo fugazmente y a través de una ventana sucia. ¿Qué le harían? ¿Cuánto tiempo duraría? «Basta», se dijo a sí mismo. Tenía que dejar de perder el tiempo esperando a que llegaran y acabaran con su vida. Se volvió para mirar a Albi, que aún seguía apoyado en la pared de piedra, y no vio más que un montón de sombra en la oscuridad.
Se arrodilló en el suelo y buscó el cuello del joven para tomarle el pulso. Tenía algo. Escuchó los latidos de su pecho como Minho había hecho antes. Pum pum, pum pum, pum pum, pum pum. Todavía estaba vivo. Thomas se echó hacia atrás sobre sus talones y se pasó el brazo por la frente para secarse el sudor. Y en ese preciso instante, en unos breves segundos, aprendió mucho de sí mismo, sobre el Thomas que era antes. No podía dejar morir a un amigo, ni siquiera a alguien tan gruñón como Albie. Se agachó hasta casi quedar sentado para agarrarle por los brazos y pasárselos por detrás del cuello. Se echó el cuerpo desmayado a la espalda y empujó con las piernas, con un resoplido por el esfuerzo. Pero era demasiado. Ambos se cayeron. Thomas de bruces y Albie despatarrado a un lado, con un fuerte golpe. Los espantosos sonidos de los laceradores se acercaban por segundos, retumbando en los muros de piedra del laberinto. Thomas creyó ver unos destellos de luz a lo lejos que se reflejaban en el cielo nocturno. No quería encontrarse con la fuente de aquellas luces, de aquellos ruidos. Probó de otra forma, volvió a agarrar a Albie de los brazos y empezó a arrastrarlo por el suelo. No podría creer lo que pesaba el chico, y tan solo tardó 3 metros en darse cuenta de que no iba a funcionar. Además, ¿a dónde iba a llevarlo? Tiró de Albie para volver a colocarlo sentado, apoyado en la pared de piedra, en la grieta que marcaba la entrada al claro. Él también se sentó con la espalda apoyada en el muro, jadeante por el esfuerzo, pensando. Mientras examinaban los oscuros recovecos del laberinto, trataba de buscar en su mente una solución. Apenas veía nada, y sabía, a pesar de lo que Minho había dicho, que sería una tontería echar a correr, incluso aunque pudiese cargar con Albie, no solo estaba la posibilidad de perderse, sino que podía acabar corriendo en dirección a los laceradores, en vez de huir de ellos. Pensó en la pared, en la hiedra. Minho no se lo había explicado, pero por lo que había dicho parecía que era imposible subir por aquellos muros. Aún así, un plan fue cobrando forma en su mente. Todo dependía de las desconocidas aptitudes de los laceradores, pero era lo mejor que se le había ocurrido. Thomas anduvo unos pasos por la pared hasta que encontró un buen montón de hiedra que cubría la mayor parte de la roca. Cogió una de las enredaderas que iban hacia el suelo y se la enrolló en la mano. Era más densa y sólida de lo que había imaginado. Quizá medía 1 centímetro de diámetro. Tiró y con el sonido de un papel grueso rasgándose, la enredadera se despegó del muro, cada vez más a medida que Thomas se alejaba de ella. Cuando ya había retrocedido 3 metros, no alcanzó a ver el final de la enredadera que tenía encima. Desaparecía en la oscuridad, pero la planta trepadora aún no había caído, por lo que Thomas sabía que seguía enganchada ahí arriba por algún sitio. Dudó al intentarlo, pero se armó de valor y tiró de la enredadera con todas sus fuerzas. Aguantaba. Volvió a tirar, una y otra vez estirando y soltando con ambas manos. Entonces levantó los pies, se colgó de la planta y su cuerpo se balanceó hacia adelante. La enredadera resistía. De inmediato, Thomas se agarró a otras enredaderas. Las separó de la pared y creó una serie de cuerdas para trepar. Las probó todas y resultaron ser igual de fuertes que la primera. Animado, volvió a donde estaba Albie y le arrastró hacia las plantas. Un fuerte chasquido se oyó en el interior del laberinto, seguido de un horrible sonido de metal abollado. Thomas, sobresaltado, se dio la vuelta para mirar. Estaba tan concentrado en las enredaderas que por un momento había dejado de pensar en los laceradores. Escudriñó las 3 direcciones del laberinto. No pudo ver nada que se estuviera acercando, pero los sonidos, los zumbidos, los crujidos y el repiqueteo cada vez eran más fuertes, y el ambiente se había iluminado un poco. Ahora podía distinguir más detalles del laberinto que hacía tan solo unos minutos. Recordó las luces extrañas que había observado con Newt a través de la ventana del claro. Los laceradores estaban cerca. Tenían que estarlo. Thomas se deshizo del pánico que iba en aumento y se puso a trabajar. Cogió una de las lianas y la enrolló alrededor del brazo derecho de Albie. La planta llegaría a lo justo, así que tenía que levantar a Albie todo lo que pudiera para que funcionara. Después de varias vueltas, ató la enredadera. Luego cogió otra liana y la enrolló alrededor del brazo izquierdo de Albie. Después hizo lo mismo con las 2 piernas y las ató bien fuerte. Le preocupaba cortarle la circulación al clariano,
pero decidió que merecía la pena arriesgarse. Trató de ignorar las dudas sobre el plan que se filtraban en su mente y continuó. Ahora le tocaba a él. Se agarró a una enredadera con ambas manos y comenzó a trepar justo hasta colocarse encima de donde acababa de atar a Alby. Las gruesas hojas de hiedra le servían como asideros, y Thomas se puso eufórico al ver que todas las grietas que tenía el muro de piedra eran perfectas para apoyar los pies mientras subía. Empezó a pensar lo fácil que sería si se negó a terminar aquel pensamiento. No podía dejar a Alby allí tirado. Una vez que llegara a un punto unos metros por encima de su amigo, Thomas se enrollaría algunas lianas alrededor del pecho y les daría unas cuantas vueltas hasta ceñírselas bien en las axilas para sostenerse. Despacio se dejó caer, despegando las manos pero con los pies bien firmes en una gran grieta. El alivio le invadió cuando la enredadera siguió aguantándole. Ahora venía la parte más difícil. Las 4 lianas que ataban a Alby colgaban tirantes a su alrededor. Thomas cogió la que sujetaba la pierna izquierda de Alby y tiró. Tan solo pudo levantarla unos centímetros antes de soltarla. Pesaba demasiado, no podía hacerlo. Bajó de nuevo al suelo del laberinto. Decidió empujar desde abajo en vez de tirar desde arriba. Para probarlo, intentó levantar a Alby solo medio metro, extremidad por extremidad. Primero empujó hacia arriba a la pierna izquierda y ató otra liana a su alrededor. Después hizo lo mismo con la derecha. Cuando aseguró las dos, repitió la operación con ambos brazos. Retrocedió, jadeando, mientras echaba un vistazo. Alby estaba colgado, aparentemente sin vida, 1 metro más alto de lo que estaba hacía 5 minutos. Ruidos metálicos en el laberinto, zumbidos, murmullos, quejidos. Thomas creyó ver un par de destellos rojos a su izquierda. Los laceradores estaban acercándose y ahora estaba claro que había más de uno. Volvió a ponerse manos a la obra. Utilizó consigo el mismo método que había usado para subir los brazos y las piernas de Alby, 1 metro más arriba, y poco a poco fue avanzando por la pared de piedra. Trepó hasta que estuvo justo debajo del cuerpo. Se enrolló una liana alrededor del pecho para sujetarse. Luego empujó a Alby todo lo que pudo, extremidad por extremidad, y las ató con la hiedra. Después repitió el proceso entero. Sube, enrolla, empuja, ata, sube, enrolla, empuja, ata. Al menos los laceradores parecían moverse despacio por el laberinto, lo que les daba más tiempo. Poco a poco iban subiendo cada vez más. El esfuerzo era agotador. A Thomas le costaba respirar y notaba que el sudor le cubría cada centímetro de la piel. Las manos empezaron a resbalarse de la enredadera. Los pies le dolían de apretar contra las grietas en la piedra. Los sonidos se intensificaban, aquellos horribles sonidos. Aún así, Thomas seguía avanzando. Cuando llegaron a unos 10 metros por encima del suelo, Thomas se detuvo, se balanceó en la línea que se había enrollado alrededor del pecho y se dio la vuelta hacia el laberinto, usando sus brazos cansados y flexibles. Un agotamiento que no habría creído posible inundaba cada diminuta partícula de su cuerpo. Le dolía todo del cansancio y sus músculos lo expresaban a gritos. No podía empujar a Alby ni 1 centímetro más. Ya había acabado. Allí se esconderían, o podrían resistencia. Sabía que no podían llegar arriba del todo. Solo esperaba que los laceradores no pudieran mirar o que no miraran por encima de ellos. O al menos esperaba poder vencerlos desde allí arriba, 1 a 1, en vez de que le enrollaran todos en el suelo. No tenía ni idea de lo que se le avecinaba, no sabía si estaría vivo al día siguiente, pero allí colgados de la enredadera, Thomas y Alby se enfrentarían a su destino. Pasaron unos minutos más antes de que Thomas viera el primer rayo de luz brillar en las paredes del laberinto que tenía enfrente. Los terribles sonidos que había oído intensificarse durante la última hora se convirtieron en un chirrido agudo mecánico, como el grito de muerte de un robot. Una luz roja a su izquierda atrajo su atención. Al volverse, estuvo a punto de pegar un chillido. Había una cuchilla escarabajo a tan solo unos centímetros de él, con sus patas largas y flacas asomando por entre la hiedra, y de alguna forma enganchadas a la piedra. La luz roja de su ojo era como un pequeño sol, demasiado brillante para mirarla directamente. Thomas entrecerró los ojos e intentó centrarse en el cuerpo del escarabajo.
El torso era un cilíndrico plateado de unos 7 centímetros de diámetro y 28 de largo. 12 patas articuladas le recorrían la parte trasera, y se extendían de tal modo que aquella cosa parecía un lagarto dormido. La cabeza no resultaba visible porque el rayo de luz roja apuntaba en su dirección, aunque parecía pequeña, tal vez le sirviera únicamente para ver. Pero en ese momento Thomas vio la parte más escalofriante. Creía haberla visto antes, en el claro, cuando la cuchilla escarabajo pasó a toda prisa por delante de él hacia el bosque. Ahora lo confirmaba. La luz roja de su ojo proyectaba un espeluznante resplandor sobre 5 letras mayúsculas que le cubrían el torso, como si las hubiesen escrito con sangre. Cruel. Tomás no podía imaginarse por qué estaba estampada esa única palabra en la cuchilla escarabajo, a menos que su función fuera indicar a los clarianos que era mala, cruel. Sabía que tenía que ser una espía de quienquiera que les hubiesen enviado allí. Alby le había contado que los creadores utilizaban a los escarabajos para observarles. Thomas no hizo ningún ruido y aguantó la respiración con la esperanza de que el escarabajo solo detectara el movimiento. Los segundos pasaron lentamente mientras sus pulmones ansiaban el aire. Con un chasquido y luego un ruido seco, el escarabajo se dio la vuelta y se marchó correteando, desapareciendo entre la hiedra. Thomas cogió una gran bocanada de aire, después otra y notó que la enredadera le apretaba alrededor del pecho. Otro chillido metálico se oyó en el laberinto, esta vez más cerca, seguido de una oleada de maquinaria acelerada. Thomas intentó imitar el cuerpo inanimado de Alby, que colgaba flácido en la enredadera, y entonces algo dobló la esquina de frente y avanzó hacia ellos. Algo que había visto antes, pero a través de la seguridad de un grueso cristal, algo indescriptible, un lacerador. Se pone interesante los capítulos, pero por hoy ya es suficiente. Bien, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, manita arriba, compartirlo con todo el mundo, hasta con la galaxia si queréis, me da igual. A mí no me importaría que los alienígenas me vieran, no, eso es una coña, ¿eh? O sea, compartirlo con amigos, familiares y con quien os dé la gana. La campanita no olvidéis activarla, y si hay gente que no me sigue, ¿qué estáis esperando al darle al botón de suscribirse al canal? Y ya sabéis, hasta entonces, travesura realizada.